Día de Muertos 3. La filosofía. Quid quod percipitur per modum recipientes recipitur. Lo que se recibe a manera de quien lo recibe. Es tan importante entender los mensajes que nos emiten como los que emitimos, pero hay que ser conscientes de que por lo general nos van a malentender los mensajes que emitimos y que también vamos por lo general a malentender los mensajes que nos mandan. La naturaleza del conocimiento así es. Es un proceso lleno de imperfecciones. El máximo esfuerzo que hizo Aristóteles al respecto fue advertir que no hay que hablar de geometría con aquella persona que no es geómetra. Me imagino que esa advertencia es tanto como querernos hacer entender con alguien que no sabe nuestra lengua. Todos los objetos tienen sus propios lenguajes, así como todos los pueblos tienen sus propios idiomas y lenguaje. Por ello es imprescindible hacernos entender, habiendo estudiado previamente la lengua de aquella gente con quienes queremos comunicarnos. No es lo mismo decir esta manzana que decir esta trascendencia. Hablar de cosas que podemos ver, oír y tocar es lo más fácil, pero es medio difícil entender conceptos que implican ideas más abstractas y que implican actos de inteligencia más complicados. Los escolásticos entendieron que el conocimiento tiene varios niveles de acuerdo al contacto que tiene el objeto con el sujeto. Manuel Kant, filósofo ya de la modernidad, llegó a conceptualizar el fenómeno del conocimiento, el mundo del noumenon y el mundo del fenómeno. Escribió y publicó en 1770 su escrito que lleva por nombre De Mundis Sensibilis Atque Intelligibilis Forma et Principis, forma y principios del mundo sensible e inteligible. Ahí explica su manera de entender el conocimiento. Resume que podemos conocer el mundo del fenómeno, pero que no podemos llegar al conocimiento del noumeno. Lo trascendente lo conocemos por medio de una exigencia práctica del mismo conocimiento. Todas las ideas metafísicas se admiten por la exigencia práctica misma del hombre que necesita para expresar aquellas ideas que van más allá de la exigencia objetiva de las cosas y su evidencia. Lo que se ve, lo que es evidente, es el criterio de verdad. Pero la evidencia metafísica solo se logra con un acto de inteligencia. Quien no entiende la evidencia matemática o la evidencia metafísica está en un grado de inteligencia que según los leídos y estudiados dicen que es el primero de los 3 grados del conocimiento, el positivo. Después el grado matemático y después el grado metafísico. ¿Qué es la filosofía? Hay ciencias a las que se les tiene algo de miedo. Algunas de ellas son la física cuántica y podemos decir también la filosofía. ¿Le tenemos miedo al conocimiento? Por lo regular le tenemos miedo al conocimiento y en ambos casos de las ciencias anteriormente dichas son conocimiento. Repito, y en ambos casos de las ciencias anteriormente dichas son conocimiento. En la Biblia ya se mencionó en el libro del Génesis
Libro primero de la Biblia, una advertencia para el hombre. Comed de todo, pero no del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque moriréis. De cualquier modo, las tentaciones son muchas y el hombre siempre come del fruto prohibido. Pero, ¿cómo vivir en la ignorancia? Vivimos en un mundo dinámico donde el movimiento nos hace recordar a un filósofo griego llamado Heráclito, quien pensaba que todo el universo es movimiento y nadie se bañaba 2 veces en el mismo río. Todo está cambiando, todo está en movimiento, pantalla y todo fluye. La misma ciencia está en movimiento y podemos decir, el conocimiento de alguna ciencia llegó para quedarse, pero solamente en apariencia, porque cuando el contenido de una ciencia deja de ser vigente, la ciencia se actualiza aunque no lo querramos. Es la lucha eterna de la prioridad de la esencia o la prioridad de la existencia. Por ello, la vigencia del esencialismo, que duró muchos siglos en la Edad Media, y por ello el movimiento existencialista que reclamaron los filósofos existencialistas del siglo XIX y del siglo XX. Kierkegaard, Heidegger, Sartre, Marcel y muchos más. Este comunicado es de generalidades porque así conviene a nuestros intereses. Somos como los panaderos que no podemos hacer una horneada de pan fino porque los costos son elevados. Una investigación tecnológica cuesta una buena pasta y una investigación filosófica también lo cuesta. Aunque muchos digan que son solo palabras y más palabras, pero la palabra abrevia el camino. También por ello los humoristas tienen mucho éxito y cobran bien por la exposición de su humorismo, aunque son solo palabras y que entiendan mejor quienes más inteligencia tienen. Es lo que se dice entender un chiste. El que lo entendió y a otra cosa mariposa. ¿Cómo vamos a entender la física cuántica si no la hemos estudiado? No se puede avanzar sin el conocimiento básico de las cosas y con el conocimiento no superficial de las mismas. Ahí se vuelve a aplicar aquel dicho aristotélico de que no hay que hablar de geometría con alguien que no sea geómetra. Suponemos porque los interlocutores no se entenderán y para uno de ellos será como perder el tiempo. Y bueno, la ciencia siempre ha tenido a través de la historia su importancia y su vigencia, aunque haya grupos sociales que de plano menospreciaron la ciencia. Lo cierto es que cuando el pesimismo le entra al hombre, difícilmente puede aceptar la ciencia o acepta solamente la ciencia que le conviene. Algún profesor dijo alguna vez en clase, si aliquis dicit non esse philosophus philosophandum est. Si alguien dice que no es filósofo, está filosofando. Y bueno, para fincar una posición contraria a la ciencia, es tanto como exigir que se reconozca su postura como cierta. Todos los escépticos y relativistas ante la evidencia práctica que el mundo ofrece tienen que admitir la indubitabilidad de ciertos fenómenos físicos, como por ejemplo, no hay borracho que coma lumbre. Así que las evidencias prácticas generan certezas indubitables que no se pueden descartar sin caer en contradicción. La teoría del conocimiento es la ciencia filosófica que define la esencia del conocimiento y si existe o no la verdad de ese fenómeno. ¿Podemos conocer? ¿Puede el hombre conocer? Hay la postura dogmática que nos dice que sí podemos conocer y luego están las posturas escépticas y relativistas
que nos dicen que absolutamente no podemos conocer o que podemos conocer parcialmente. Pongamos que no podemos conocer, ¿qué pasaría? Simplemente el hombre no tendría la posibilidad de formar un cuerpo científico y sistemático de verdades que le ayudaran a resolver los problemas prácticos que en una determinada área de la realidad se le presentan. Y eso en ciencias prácticas sería fatal. Imaginemos que no pudiéramos tener el conocimiento de ciencias eminentemente prácticas como la agricultura o la herrería, o ciencias mucho más complicadas como conocer la ciencia de los satélites que se ponen en órbita o de las naves que viajan a otros planetas. Todo lo que hemos dicho forma parte de lo que llamamos filosofía, es decir, un conjunto de verdades que nos facilitan resolver los problemas que se generan en la vida práctica. No obstante, o para redundar, eso ya en la antigüedad griega se definió la filosofía. Filosofía es ciencia rerum omnium divinarum et humanarum secundum causas ultimas lumine ratione comparatas. La filosofía es la ciencia de todas las cosas divinas y humanas según sus causas últimas comparadas bajo la luz de la razón. Cuando hablamos de cosas divinas y humanas, nos referimos a las ciencias teóricas y prácticas, como pueden ser la ontología o metafísica, o las ciencias de la salud eminentemente prácticas. Cuando hablamos de las cosas divinas, nos referimos a las cosas metafísicas, como los conceptos divinos o religiosos que se exigen necesariamente por la exigencia práctica de la vida. Claramente se entiende que para vivir no necesitamos tener ninguna ciencia, ni divina ni humana, pero a pesar de eso, el cuerpo, independientemente del conocimiento intelectual, se genera una serie de verdades válidas para el cuerpo que podemos llamar verdades por instinto, como la religión, el sexo o el trabajo, ciencias que después se pueden racionalizar y formar un conjunto de verdades que forman verdaderos sistemas que ayudan al hombre a sobrellevar la problemática vida diaria. Pluto. El dios de las riquezas griego dicen que es Pluto, y dicen que este dios es ciego porque reparte las riquezas como caramelos y no ve a dónde lanza los caramelos. ¿Qué tiene que ver lo anterior con la vida que a todo mortal tiene que padecer en paso por la existencia que le toca vivir? Simplemente todo, ya que la vida se vive con la fortuna de tener o no tener riquezas. Se dice que el dinero no es la vida, pero el dinero y la riqueza como ayudan. Ayer me encontré con José, un señor tal, que toda su vida ha trabajado vendiendo mapas. Él trabaja en el área del centro y siempre que nos encontramos caminando en la calle me cuenta sus problemas y a su vez le cuento los míos. El que tiene dinero o riquezas puede solventar los problemas que se le presentan en la vida, problemas que van desde comprar el alimento del día o comprar un auto o construir una casa. José camina todo el día ofreciendo sus mapas, principalmente a los turistas porque los locales difícilmente los solicitan por muy diversas razones. Estas pueden ser porque en su casa tienen enciclopedias o en su casa tienen mapas de la región, que es lo que el turista busca para orientarse en su visita por la ciudad. Como hemos padecido por 2 años más o menos el fenómeno de la pandemia, José se queja de la falta de clientes que consuman los mapas y guías turísticas. José arremete contra todos, contra el gobierno, contra la iglesia, contra los políticos, contra el clero, contra los vagos. A mí, como no me gusta que se hable mal de los demás, cuando habla mal del clero le digo que no lo haga. Le digo que el trabajo de ellos no es hacer caridad,
y dar limosna al necesitado, sino que su trabajo, le digo, es predicar el Evangelio, ya que esto fue lo que Jesucristo les dijo a sus discípulos: predicad el Evangelio, ir a todo el mundo, que es la buena nueva. José, como todo macho, defiende su territorio y dice que otros vendedores la querían correr del centro de la ciudad y del grupo de vendedores que comercian el mismo producto, y que él encaró al principal opositor y le dijo: hijo de tu chingada madre, el que te vas a ir de aquí eres tú. Y solo así lo dejaron en paz. Ahora él recorre diariamente las calles del centro de la ciudad, y ahora ya hasta el municipio los tolera y les da uniformes de vestir para identificar a todos los ambulantes. Pelea porque dice que muchos trabajadores del municipio, sin hacer casi nada, tienen todas las prestaciones de un empleado municipal y tienen su sueldo asegurado. Y bueno, eso es la comprobación de que el dios de la riqueza, Pluto, reparte los caramelos sin ver a quién se los da. ¿Cómo no creer? ¿Cómo no creer que el dios de la riqueza es ciego y que le da las riquezas a quien le caen, simplemente porque se ha estirado la mano y se cumple el trabajo que otro que cobra por ellos les indica? La ambición de alguno o de algunos es la buena fortuna de otros, que sin merecerlo lo recibe. Pero pasa muchas veces, como sucede a los boxeadores, que sin educación despilfarran el dinero. Pero bueno, esa es otra historia, que a nosotros o a mí como simple mortal poco me debe de importar el que Dios les dé a otros y a mí no me dé, simplemente porque no me cobijo con la sombra de ese árbol. Pero el egoísmo penetra como la humedad, y el que no recibe, cuando cree merecer y recibe, y recibir, vive en la envidia, y el egoísmo malo, porque otros reciben y él no. Nos podemos preguntar por qué la vida es tan dispareja y por qué, si yo trabajo tanto, no tengo nada, a veces ni siquiera para comer. Esa falta de igualdad entre los ciudadanos y la polarización de la sociedad ha causado la mayoría de las guerras. La desigualdad que hay entre ricos y pobres es motivo de pugna entre los hombres de una comunidad, pero no nos vamos a poner a llorar aunque nos duela. De cualquier modo, la vida es breve y no hay que perder el tiempo en pugnas y malquerencias. Me dice José que tiene constantes pleitos con la esposa porque él trabaja todo el día y que ella no le corresponde cuando la pretende. Dice que su mujer no se da cuenta de las necesidades que él tiene y que llega estresada a su casa, y que su propia esposa no quiere convivir con él. Dice: voy a juntar a todos mis hijos y les voy a contar que el vínculo entre yo y su madre está roto, que ya no aguanta el maltrato que le da su esposa, a pesar de que él siempre la procura. Les hará ver a sus hijos que su esposa lo único que quiere es aprovecharse del fruto de su trabajo. Dice que cuando se fue a Estados Unidos le mandó mucho dinero y que cuando él regresó de Estados Unidos, de todo lo que le mandó, hubo un faltante de 1,000 pesos diarios. Dice: ¿cómo es posible que una sola mujer tenga un gasto diario de 1,000 pesos? Dice que eso no es posible. Piensa que ella se los dio a su familia, a pesar de que su suegro era un borracho y un despilfarrador. Y ahora que ya entró en edad, él no tiene ninguna consideración de ella. Seguramente pensará José que es una malagradecida su mujer. En José todos son lamentos porque él, como abuelo, les ha curado a los hijos,
pagando las cuentas de los hospitales, dice: ahora que me operaron de los ojos, ninguno tuvo la delicadeza de darme una ayuda pagándome lo que me deben, simplemente me dejaron morir solo. José es más chico de edad que yo, pero está muy maltratado, aunque a decir verdad, nadie sabe lo que carga en el costal, solamente lo sabe quien lo carga. Yo digo que la vida es un misterio, sobre todo en cuestiones morales y de justicia. Tiene el que no debe tener y lo contrario. Justos y pecadores no saben cuándo van a sufrir las penas que merecen ser purgadas. Un real misterio. José cometió el error, como se pasa todo el día fuera de su casa. Cometió el error de enamorarse de una joven quien le hacía plática y le confiaba sus quereres, pero él, cometió el error de decirle que la deseaba, como cualquier hombre puede desear a una mujer, como cualquier mujer puede desear a un hombre, y la joven no le respondió, cosa muy normal, porque ella tenía puestos sus deseos en jóvenes de su edad. Es muy frecuente que la soledad de la calle cause un deseo de estar con una pareja del sexo opuesto, y eso solo lo entiende quien lo ha vivido. Incluso este fenómeno no solo pasa en la calle, sino también puede pasar en la propia casa, cuando a la casa llega una persona del sexo opuesto y joven. Tanto el hombre y la mujer maduros pueden caer en la tentación de enamorarse. ¿Y quién es culpable de ello?, nos preguntamos. Por eso mismo hay tantos divorcios y muchas separaciones. A mí hacen ya falta las fuerzas para continuar con este escrito. Vires mihi deficiunt, me faltan las fuerzas, decían los romanos. Y mi abuela, cuando la iba a visitar, me decía: hijo, ya no tengo potencias, se le habían acabado las fuerzas. Últimamente he visto varias veces ese escenario. El mundo y su misterio nos presentan escenarios desoladores y muy tristes y negativos en general. Además, porque nos damos también cuenta que ya no tendremos las fuerzas para concluir lo que nos ha motivado para hacer algo en vez de no hacer nada. Y que la vida es ars longa et vita brevis. El trabajo es mucho y la vida es corta. ¿Y qué podemos hacer si a quienes más quisimos ya no están con nosotros? Quienes más nos favorecieron y la esperanza de vivir nos dieron, ya no están en la vida, ni siquiera como seres impotentes. El artista Tony Aguilar cantaba una canción ranchera que se llamaba ¿Qué falta me hace mi padre? Ahora yo digo que ya ni orar es bueno y que tenemos que consolarnos con lo poco o lo mucho que Dios nos dé. Pero José no tiene remedio, empecinado con su trabajo, que quiere cumplir con él, el trabajo. A veces siento que quiere morir de pie y ofreciendo sus mapas y guías turísticas, pero a José no le queda otro consuelo en la vida, y como dice la canción del grupo Mocedades, en una plaza vacía nada vendía el vendedor, y aunque nadie compraba no se apagaba nunca su voz. Definitivamente José no tiene remedio. Las cosas cambiarán cuando ya no le vea aparecer más al fondo de la calle. Me pregunto cuál es la principal falla en el hombre que hace que la mujer le sea infiel. La principal falla puede ser la debilidad en el hombre o el exceso de fuerza, porque la mujer no sabe que las posibles imperfecciones que pueda tener el hombre. ¿Por qué la mujer no sabe de las posibles imperfecciones que pueda tener el hombre? Pongamos por ejemplo el caso de una hija. ¿Por qué razón la mujer deja a sus padres
que se supone es el mejor bien que la persona pueda tener en la vida. La razón no deja de ser la misma debilidad de la mujer y el deseo de solucionar sus problemas económicos o sus problemas morales. La ceguera también es una posible causa de que la mujer deje a sus padres. Cuando se enamora de un hombre y se olvida de que el hombre le puede fallar, cuando el hombre muestre sus fallas de tipo económico, de tipo moral, de tipo físico, el hombre que empobrece económicamente ya no es atractivo para la mujer. El hombre que sufre un trastorno psicológico, el hombre que descuida a la mujer físicamente, el hombre que abandona a su mujer por irse con otra mujer más joven o más bella, la mujer que no reconoce alguna cualidad del hombre que fue su futuro bienestar, la mujer malagradecida, la mujer que vuelve a encontrar algún amor pasado o de infancia o juventud. El hombre por ningún motivo debe dejar a su compañero de vida o compañera de vida, al menos que el hombre haya tenido algún trastorno mental o que haya algún hombre que la enamore y que vea en él más cualidades que las que tiene su compañero o esposo. ¿Qué pasa con la mujer cuando su compañero sufre alguna impotencia económica, sexual o mental? Lo cierto es que cuando la mujer se quiere ir, hay que dejarla marchar, porque nadie puede obligar a quedarse a una hija enamorada de un hombre que evidente busca en ella una posibilidad de salir adelante en sus problemas económicos. Debemos pensar que hay algún hombre que quiera cuidar a una mujer aún en contra de no ver en ella ninguna cualidad económica, física o moral. Debemos pensar que hay algún hombre que quiera cuidar a una mujer aún en contra de no ver en ella ninguna cualidad económica, física o moral. Cuando una mujer se quiere ir, hay que dejarla marchar, aunque sea la propia hija o la propia esposa con quien tiene 50 años de compañía, porque ya es como si se hubiera muerto esa mujer y en ningún momento va a darse cuenta que ya mató lo que un día amó, pero que según ella el compañero le falló de alguna forma. Desgraciadamente en la actualidad ya no se tienen principios moral en la esposa o en el esposo o concubino o concubina. La mujer que se vuelve loca como el hijo pródigo, hay que dejarla ir. El padre nunca pudo retener al hijo pródigo y amoroso el padre lo recibía las veces que el hijo quería volver, aún en contra de parecer de los hermanos que se habían quedado en la casa. La ley civil y religiosa claramente les recuerda a los esposos que lo que ha unido Dios, que no lo separa el hombre, y que hay que permanecer unidos en la riqueza y en la pobreza, en la salud o en la enfermedad. Observar estos principios es bien visto en la sociedad. En las monarquías se ven bien esos principios y hay reyes y consortes que permanecen fieles hasta la muerte. Claro ejemplo lo vemos en el siglo XX, en la monarquía inglesa, a excepción del príncipe Carlos. Hay que ser inteligentes en el negocio más importante que se le puede presentar a un hombre o a una mujer en la vida. Una buena educación moral, la observación de los 10 mandamientos, nunca estorba en las relaciones personales y la observancia de las leyes relativas al matrimonio en todas las religiones. Cuando hay desequilibrio mental, nadie observa las leyes religiosas o morales. En la misma Inglaterra, en el reinado de Enrique VIII, se vieron muchos ejemplos de infidelidad moral. Los celos son también motivo de separaciones matrimoniales. Es bonito enamorarse, pero llegar a la obsesión es malo.
La obsesión conduce directamente a los celos y a la infelicidad matrimonial. De cualquier modo, parece que las relaciones personales no son eternamente duraderas y en algún momento de la vida la incontinencia sexual rompe el vínculo del amor entre dos personas. Así que, ¿qué debemos recomendar a quien pregunta qué es lo mejor en el matrimonio? Fin de la tercera parte.